¿Qué tal, estimados amigos, desconocidos que nos escuchan aquí a través de las distintas plataformas en que estamos disponibles? Les habla Christopher García, editor de revista Especificar y conductor del programa A la Hora de Especificar. Y me da mucho gusto saludarlos nuevamente porque hoy venimos con un nuevo episodio que estamos seguros que les va a encantar. Y para justamente compartir micrófonos el día de hoy, estará acompañándome mi compañera Dulce Negrete, a quien envío un cordial saludo y que espero el frío no esté congelando igual que a mí aquí en la Ciudad de México. Dulce, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Cristo, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo a qué hora nos escuchen. Estoy muy feliz de estar aquí en el podcast abriendo el 2026. Me da muchísimo gusto saludarte, Cristo. Y sí, un poco me estoy congelando como tú, yo soy muy friolenta, entonces sufro un poco el frío, pero bueno, muy entusiasmada, muy emocionada con este nuevo formato que estamos presentando. ¿Por qué no todos los incendios se apagan con agua? ¿Y cómo se apagan esos que no pueden apagarse con agua, ¿no? Pero antes de ir allá, quiero comentarles que acabamos de estrenar en nuestro sitio web una calculadora de huella de carbono. Queremos invitarlos a que utilicen porque, bueno, ustedes bien saben que este frío del que estamos padeciendo hoy todos, pues es un poco relacionado con, un poco o un mucho relacionado con esa huella de carbono, con los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y pues bueno, que están provocando el calentamiento global y el cambio climático en distintas partes del planeta, ¿no? Es una calculadora, no crean que es pues súper precisa, porque tendríamos que evaluar muchos elementos para llegar a esa precisión, pero por lo menos darnos una orientación de los elementos más importantes, como es el uso del automóvil, el vuelo, no sé, el uso de aviones para viajar de una ciudad a otra o de un país a otro, para quienes viajan frecuentemente, la generación de residuos, el uso de electricidad y lo que consumimos en alimentos, ¿no? Porque como ustedes bien saben, para producir cualquier tipo de alimentos, pues se genera también una huella de carbono. Entonces, los invitamos a que la utilicen, que se enteren un poquito de qué tanto impacto tienen como seres humanos en el ambiente a través de esta calculadora y que se informen más para tratar de reducirla y reducir nuestro impacto como sociedad al ambiente. Ojalá que les sea de utilidad y pues que la presentación que trabajamos les guste mucho. Ahí la tienen, la pueden encontrar fácilmente como calculadora de huella de carbono en el buscador de nuestro sitio web. Recuerden especificar mag.com.mx y ahí la van a encontrar fácilmente. Ahora también quiero pedirle por favor a Dulce, después de este breve anuncio, que nos cuente de un diplomado que hemos estado también difundiendo ahí, quienes ya lo han visto y se han podido beneficiar de ese amable porcentaje de descuento que nos compartieron nuestros amigos Claro, de Global Mechanical y con mucho Baja gusto. Design para ese diplomado. Pues por favor, Dulce, cuéntanos de qué se trata y ahí van a ir descubriendo quién nos acompaña el día de hoy un poquito. Gracias, Dulce. Gracias a ti, Cristo, gracias a la audiencia y por supuesto a nuestro invitado. El diplomado es un diplomado contra incendio que es importante mencionar que es la segunda edición. Es un diplomado promovido por la Secretaría de Educación Pública con apoyo de el Instituto Tecnológico de Mexicali y también está avalado por una de las contratistas más importantes de nuestro país porque tiene pues amplia experiencia en el ramo de la seguridad y de la protección contra incendio, como es Global Mechanical y de Baja Design Engineer, que es una empresa que se dedica específicamente a hacer diseño de sistemas contra incendio. Entonces, bueno, este diplomado es un diplomado que comenzó ahorita en enero, todavía tienen tiempo de poderse inscribir, terminará hasta abril. Naturalmente tiene apoyo y tiene un desarrollo curricular. Es muy importante que si les interesa, entren por favor a nuestro sitio web www.especificarmac.com.mx. Ahí vayan a encontrar luego eh, el promocional y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, también ahí lo estamos publicando. Entonces, pues enhorabuena para Global, enhorabuena para Baja Design.
José Manuel Almejornelas. Él es cachanilla de corazón y además de eso es un ingeniero que tiene 21 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de protección contra incendio. Trabaja justamente para las empresas Baja Design Engineer y también para Global Mechanical. Está certificado en diseño, en instalación, en operación, mantenimiento y sistemas de supresión de incendio con agente limpio de Kiddy Fire System. Entonces, ingeniero, le doy las gracias por darnos tiempo para poder hablar sobre por qué no todos los incendios se apagan con agua y específicamente cómo funcionan algunos agentes limpios en la supresión de incendios. Así que adelante, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Antes de iniciar con el tema ya de lleno, quiero agradecerles que pues, me hayan invitado por segunda ocasión, como Cristo ya mencionó. Sí estábamos por acá en 2023 y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. No, tengo Parece que fue algunas, ayer, pero no. no, ya que lo menciona, esos 21 años ya pesan, pero no, muchísimas gracias ahí por la introducción. Coincido con ustedes. Es un tema en particular, pues muy interesante lo que son los agentes limpios, el por qué se utilizan, una alternativa cuando lo tradicional del agente que es el agua, pues no podríamos utilizarlo por esos daños colaterales. Aclaro que conforme vayamos avanzando, estos agentes es una alternativa, es algo adicional, algo complementario al utilizar agua. En las normativas, no quiero sonar muy técnico porque de repente se me da la parte técnica en cuestión de ahondar un poco en eso, pero lo que es la normativa NFPA, FM, requiere lo que es agua como la última capa de protección. Es decir, en estos sistemas o en esas ocupaciones que ahorita vamos a comentar, se requiere también agua por normativa. Entonces, ¿de qué se trata? Y introduciendo un poquito más, se trata de acercarnos un poco más al riesgo para que pueda actuar antes de que haya una descarga de agua. Y bueno, vamos a ver ahora sí, pues qué son los agentes, qué son los agentes, estos agentes químicos y por qué no utilizar el agua. Como sabemos, tenemos alrededor de un 70% de agua con respecto a la superficie de la Tierra. No por nada, pues es el planeta azul. Entonces, de entrada, el elemento que se utiliza tradicionalmente y más eficaz es el agua. Sin embargo, ustedes estarán de acuerdo que no es para todos los riesgos, para todas las ocupaciones. Ahí se requiere hacer pues un análisis. Hay que revisar la ocupación, lo que quieras proteger, los ocupantes, si es normalmente ocupado, las condiciones, etcétera, para poder determinar si es necesario proponer estos agentes. Antes de decir, antes de decir por qué no se utiliza agua en todas las condiciones de emergencia, voy a comentar por qué se utiliza generalmente. El agua, aparte de ese 70% que les comentaba y que se puede suministrar fácilmente, bueno, hay que cuidarla también con responsabilidad. Sin embargo, lo que es las propiedades de agua puramente no tratada, etcétera, es eficaz porque puede suprimir el incendio creando un vapor. Y ese vapor, como sabemos, más adelantito vamos a hablar sobre los mecanismos de extinción. Pero ese vapor de agua lo que va a hacer es sofocar. Por lo tanto, va a suprimir el incendio. Aparte, una de las propiedades del mecanismo de extinción es la absorción de calor. Entonces, básicamente es por lo cual se utiliza generalmente. Ah, pero, ¿qué sucede cuando es un equipo eléctricamente que hay ahí una carga eléctrica? Sabemos, y hago énfasis de nuevo, que el agua puramente no tratada, pues tiene, como sabemos, minerales, tiene partículas en el cual es eléctricamente conductivo y el cual, si nosotros proponemos agua de primera instancia como la capa principal para la supresión de incendio, lo que puede ocurrir es que genera un arco. Eso, digo, es muy obvio. Sin embargo, algo tan básico a veces se nos pasa en los diseños. Hay que preguntar si es normalmente ocupado, hay que revisar
si es equipo que está eléctricamente alimentado. Y revisar con nuestros asesores, revisar con nuestros clientes, revisar con la aseguradora si podemos proponer lo que son los sistemas de agentes limpios, es decir, los sustitutos, esas opciones alternativas para poder proteger. En lugares eléctricamente ocupados o eléctricamente alimentados por personal que está ahí presente el personal, pues hay que tener cuidado porque pueden provocar arcos y puede llegar pues a un daño aún mayor, puede ser fatal provocando esos arcos. Ahora, otro escenario. ¿Qué sucede cuando las ocupaciones tienen hidrocarburos? Petróleo, gasolina, queroseno. Pues ahí es complicado porque también el agua no puede combinarse, como sabemos, con esas sustancias. Por lo tanto, lo que haces es, al no combinarse o al no mezclarse con estas sustancias, pues va a evitar que sea eficaz. Entonces, aguas con eso porque tendríamos que revisar si también eventualmente puede haber eso, porque en muchas ocasiones nos presentan un proyecto, un layout, revisamos el contenido, un Ujú. almacén, por ejemplo, Sí. y en un futuro puede ser que o no nos dieron la información exacta o que cambió de giro o por alguna razón puede haber ese tipo de sustancias y nosotros estamos proponiendo con agua. Entonces tenemos que validar inclusive posterior al análisis de riesgo, al diseño y sobre todo estar en contacto con nuestros clientes, que creo yo, seguramente como ustedes, que todo este esfuerzo que hacemos, que ustedes hacen, va dirigido principalmente a nuestros clientes finales. Tenemos que tener ese acercamiento, tenemos que estar consultando con ellos si hay un cambio en su layout, si hay un cambio en el contenido, porque no es un sistema permanente, pudiese ser que podríamos adaptarlo dependiendo de otras condiciones. Ya si hay un cambio que va a afectar ese agente que es el agua, pues entonces buscar otras alternativas, pero sí, pues estar constantemente en la comunicación, en la solicitud de información con nuestros clientes. Bien, otro aspecto, sabemos, tampoco se da muy bien con el aceite, con las grasas. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a proteger cocinas industriales? Y que estamos inyectando agua para poder suprimir. Ahí hay un problema, porque lo que puede hacer es expulsar lo que son esos vapores, el aceite, puede quemar a los ocupantes. Por lo tanto, cuando ese tipo de riesgos, que es clase K, no se utiliza clase K o clase F, dependiendo, ¿no? Generalmente nosotros acá en Latinoamérica es clase K, ese fuego derivado de productos de grasa y aceites. Por lo tanto, tendremos que utilizar otro tipo de agente. Dejamos a un lado el agua y ponemos agentes, por ejemplo, el químico húmedo, ¿sí? Que crea, vamos a platicar más adelante, pero crea una especie de capa, que es un efecto que se llama saponificación. Va a sofocar lo que es el oxígeno y suprime el incendio. Otro tipo de incendio en el cual tendremos también que evaluar sería cuando hay metales alcalinos. Por ejemplo, pues puede ser el sodio, potasio, magnesio, todo esto que reacciona con el agua y puede provocar inclusive explosiones. El agua sabemos es H2O, pero cuando entra en contacto con esos metales, lo que hace es que descompone el agua y hay hidrógeno ahí presente, H2O. Por lo tanto, ese hidrógeno actúa con esos metales y sabemos que el hidrógeno en cierto por ciento puede generar explosiones. Y es por eso que es peligroso. Tendremos que revisar si hay esos metales alcalinos que les comentaba, porque, cuidado, porque en el contacto con el agua pueden generar explosiones o puede haber una reacción, ¿sí? Otra situación es, no sé si han visto los diques, ¿sí? Generalmente, pues para contener los líquidos y esos líquidos pueden ser hidrocarburos. Si el agua es más densa que el líquido, es decir, fuego clase B, que son líquidos, el incendio derivado de líquidos, si el agua es más densa,
lo que va a suceder es que va a derramar el líquido. Voy a compartir con ustedes y con su audiencia estos conceptos que a veces los usamos como sinónimos. Entonces el agua, vuelvo al ejemplo, el agua al momento de ser más denso en este clase B de líquidos, lo que hace es derramar el líquido. ¿Y qué pasa? Pues en la torre, lo que hacemos es propagar el incendio. Entonces, en lugar de ayudar, pues es contraproducente y hay un efecto ahí en contra porque se propaga. En el dique, en lugar de contener, que originalmente pues para eso se construyó, lo que sucede es que entra el agua y hace un derrame. Entonces, miren, en resumen, hay que revisar lo que es el riesgo, lo que es la clase de fuego. Acuérdense que la clase de fuego es la fuente de ignición de lo que es el fuego y después se convierte en incendio. Y ahorita explico eso, esa diferencia. Es algo muy, muy sencillo. Entonces, depende de la clase de fuego para elegir el agente. Y se vuelve un poco más interesante, por eso les decía al principio, hay que ver lo que son mecanismos de extinción y para ello hay que conocer las propiedades de cada agente. Y aquí vamos haciendo un lado las marcas, porque somos muy dados, pues yo también, ¿no? Nosotros también tenemos obviamente un departamento de suministro, representamos ciertas marcas, etcétera, pero aquí vamos a hacer a un lado eso. ¿Por qué? Tenemos que conocer entre más el portafolio de los agentes, lo que es pros, contras de la competencia, pues tenemos también un criterio más amplio para poder asesorar a nuestros clientes. Y por lo tanto, también los invito a que no nos casemos con una marca. Por supuesto, representamos, por supuesto, hay que colocar órdenes de compra y llevar ahí ventas, pero también Y necesitamos comer, ir a Disney. Sí, y, claro, to- sí, sí, sí. y todo eso, claro, pero también tenemos que conocer el producto que vendemos, por supuesto, pero también la competencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a ampliar nuestro panorama y vamos a poder proponer algunos agentes dependiendo de los riesgos y clases de fuego. Y sobre todo, haciendo alusión a especificar, sobre todo al momento de especificar. Y bueno, hago referencia a la primera vez que me invitaron, porque les decía, y pues ahí está el registro, ¿no? No hay que especificar por especificar, no hay que pues colocar una marca y pareciera como que estamos entre líneas, pues posicionando una marca. Claro, se vale, pero pues hay que hacer hay que hacer ese análisis de riesgo y hay que proponer a la gente que realmente es y pues no se vende un producto, sino una solución con nuestros clientes. Ahora, va estos dos conceptos que les decía la diferencia, ¿no? Cuando nosotros decimos fuego, bueno, pues es la manifestación de la combustión, ¿sí? Es un efecto exotérmico que genera calor y genera llama y pues el fuego se manifiesta por la llama, ¿sí? Sin embargo, así, muy sencillito. Sin embargo, como saben, pues si esto se pierde control, que es lo que andamos buscando, pues ya se convierte en un incendio. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso hay fuegos clase A, clase B, clase C, clase X, pero cuando esto ya se pierde control, como lo que les mencionaba, pues de todos sus efectos colaterales del agua, pues entonces esto ya no es controlado, ya se propagó, ya se perdió el control, entonces ya es un incendio. ¿Sí? Ahora, la otra diferencia, porque les decía, lo usamos a veces como sinónimo, no es lo mismo lo que es supresión con extinción. Supresión, espero explicarme bien, es un sistema, un mecanismo, un proceso más complejo. Es cuando controlas, evitas la propagación y como resultado final, la extinción del fuego. La extinción se entiende como el efecto de apagar o el fuego en sí, o en este caso ya el incendio, porque ya sería algo no controlado. Entonces,
lo que es la supresión es algo íntegro, es un sistema, que también vamos a platicar un poquito sobre los sistemas, pero la acción de apagar el fuego es la extinción. No sé si, Digamos se- que si quedó claro. suprimir, ingeniero, según lo estoy entendiendo, para también aclararlo aquí con nuestra audiencia, suprimir implicaría desde el punto de evitar que suceda, Sí, ¿correcto? Suprimir justo, no tanto el incendio, sino, o sí el incendio en última instancia, pero también el riesgo de que ese incendio se presente. claro, pero recuerden que hay una grafiquita muy frecuente cuando nos explican los principios de la detección, dónde poner pues algunos dispositivos de iniciación, las etapas del fuego, ¿sí? Entonces está pues los dos ejes de la gráfica, está lo que viene siendo el tiempo Ujú, y la generación pues de lo que es el daño en sí. Entonces hay una gráfica en donde al inicio es la etapa incipiente, ¿sí? Esa etapa incipiente es justo, Cristo, la que tú mencionas. Es donde tenemos más tiempo para poder suprimir el incendio y realizar esa extinción. Y es donde nosotros estamos buscando anticiparnos a lo que es las otras etapas, que ya viene siendo humeante, donde se genera ya posteriormente calor y en la parte de intermedia la llama. Entonces sería etapa incipiente, ujú. la parte de humo, ¿sí? La parte de llama y el calor en sí. En el calor, en esa franja, es donde pueden actuar los rociadores, que son los sistemas húmedos, a través de agua. Entonces nos estamos acercando en la etapa en donde apenas inicia, en donde el impacto puede ser menor, en donde tenemos más tiempo para poder actuar. Y eso de tiempo, ya hemos visto que a veces son cuestión de minutos, ¿sí? Dependiendo de la combustión y dependiendo pues todas esas condiciones ambientales que sean. Entonces, es como pues anticiparnos, es como ganarle a eso de los daños del impacto del fuego, proponiendo estos sistemas especiales, así se le llaman, sobre todo en estos riesgos. Van a trabajar, a darnos un beneficio en la etapa incipiente. Entre más rápido lo detectes, y ese es otro punto. Entonces ya estamos hablando de dispositivos de activación, la detección, que lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Porque también la detección, que es la entrada a tu sistema, para después tener una respuesta como una descarga de la gente, pues también tienen que ser unos detectores propios en cada una de esas etapas, de acuerdo a los riesgos, evitar falsas alarmas, porque también eso también es otra parte importante. No vamos a proponer una tecnología que vaya a activarse por una falsa alarma. Sabemos que, por ejemplo, los casos de los detectores de humo fotoeléctricos puntuales, pues tienen que trabajar en ambientes limpios, están provistos a falsas alarmas cuando hay polvo o suciedad, porque esas partículas entran a la cámara del detector y pueden generar una activación que no se trata de algo de un incendio, sino por algo suspendido en el ambiente. Entonces también es bien importante buscar la tecnología adecuada, a revisar el análisis, aparte de, pues propiamente el tema de hoy, que es el agente y los sistemas de supresión. Así es, justamente, ingeniero. Entonces, los agentes limpios, ¿cuál podremos decir que es su definición más exacta? Ok, en relación a los agentes limpios, de ahí su nombre, ¿no? No va a dejar residuos. En Ujú, concreto, no deja residuos después de una descarga. Y eso nos viene bien cuando necesitamos cumplir ese propósito del sistema y por las protecciones y prevención contra incendio de la continuidad del negocio. Una vez que se descarga, se va a evaporar, no deja residuos, por lo tanto, pues es un agente limpio. Un poquito más sobre la definición que aparece en la NFPA 2001, que es la norma de lo que son los sistemas de supresión con agentes limpios, es una sustancia. ujú. Puede ser algo un poco más técnico, puede ser un gas, puede ser una sustancia volátil, en el cual va a
suprimir el incendio para lugares normalmente ocupados. Eso también es importante, para lugares normalmente ocupados, porque, bueno, tienden a no ser tóxicos, por lo tanto, se puede utilizar cuando están o cuando hay personal. Por Obviamente, ejemplo, hablamos de un data center, ¿no? Un data sí, center donde están trabajando técnicos y que de pronto se genera un incendio en un rack. así es. Ese ejemplo del data center nos viene bien, es un ejemplo muy típico, es algo icónico en lo que es las ocupaciones o los cuartos que proteges. Sí, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre los componentes, los tiempos de descarga, cómo funciona, etcétera. Todo lo que utilizamos como agente limpio viene a sustituir los halones, ¿sí? El halón es aún lo más efectivo en cuestión de la supresión. Sin embargo, pues aparecieron regulaciones ambientales en los cuales ya nos prohibieron el uso de estos agentes. Otra de las cuestiones de los agentes limpios es que es una inundación total, es decir, hay una descarga al 100%, no genera arcos, que lo hace ideal para los lugares donde el fuego se puede derivar por clase C, como les había comentado, y por Ujú. supuesto también se puede utilizar en clase A, como lo que es material sólido, como madera, papel. Generalmente, y haciendo referencia dulce a lo que comentaste sobre los data centers, ahí el más crítico, la clase de fuego más crítica sería la C, la derivada de incendio, y ahí son depende pues de la normativa. Generalmente cumple con la definición y se puede utilizar para los agentes limpios ahí en esa ocupación. Sí, Pero bueno, dentro de esas diferentes soluciones, ¿cuáles son como sus características más específicas? de acuerdo, muy buen punto. Mira, la definición ya está, espero que haya quedado clara. Si no, igual, pues se puede consultar el capítulo 3 de la NFPA 2001. Bien, los agentes limpios son gases químicos y lo que son los gases inertes. Ojo, los gases inertes en muchas ocasiones los dejan fuera de lo que son los agentes limpios. Lo que es un gas inerte se considera también un agente limpio y puede ser el argón, el nitrógeno y el CO2. ¿Sí? Que van a aparecer pues en lo que es el ambiente. Son compuestos, sustancias naturales que están en el aire presentes. Hay que recordar, si no me falla, el 78% es nitrógeno, el 21% viene siendo oxígeno en el aire y el resto, el 1% o lo que me haga falta para el 100, sería argón, neón. Entonces, todo eso constituye pues el aire. Entonces, los agentes inertes están representados por ese grupo. Por contraparte, el otro vertiente son los agentes químicos, ¿sí? Y los agentes químicos son muy conocidos. Tres, voy a mencionar tres. Lo que es el FM200, lo voy a mencionar como marcas comerciales, pero es el HFC, hidrofluorocarbono 227, el FM200. El Ícaro, que también apareció como algo, una versión más eficaz. ¿Por qué? Porque las mismas libras de lo que es el FM200 cubre más volumen. El Ícaro es más eficaz. El Ícaro o el HFC 125. Y recientemente, pues el Novec. El Novec, que ahorita vamos a mencionar un poquito sobre lo que nos movió ahí a todo el mundo, lo del anuncio de 3M que dejó de producir. De hecho, el año pasado, pues, ¿qué va de esto? De acuerdo al comunicado que lanzó 3M, dejó ya de producirlo. La vigencia, bueno, más bien el tope era el 2025, lo que es la producción de Novec. Pero recuerden que Novec, pues es la marca, pero el compuesto es el FK5112. Y eso, el FK5112, se sigue produciendo, igual como el
HFC 125, igual como el HFC 200. Entonces, bueno, esos son en sí lo que son las tres tipos de agentes para gases químicos, y en la parte de gases inertes ya los mencioné, y esas son las dos gamas principales de lo que son los agentes limpios como tal. Los agentes limpios, ya sea agentes químicos o inertes, Ujú. dependiendo de sus propiedades, vas a poder suprimir el incendio. Entonces sería el oxígeno, el combustible y el calor. Bien, si alguno de estos tres no están presentes, no se va a generar el fuego. ¿Ok? Hay un cuarto elemento que se descubrió posteriormente, que es para formar el tetraedro del fuego. El cuarto elemento es la reacción en cadena, ¿sí? Si bien los tres primeros es para que se genere o se produzca el fuego, para que continúe o se propague en el tiempo, es necesario la reacción en cadena. Si, si nosotros hacemos a un lado cualquiera de esos cuatro elementos, adiós el fuego, o en este caso un incendio cuando es no controlado. Los agentes limpios, ya sea agentes químicos o inertes, Ujú. dependiendo de sus propiedades, vas a poder suprimir el incendio. O sea, va a atacar alguno de esos cuatro, ¿sí? Bueno, voy a mencionar algunos mecanismos de extinción, en qué consiste y algunas recomendaciones de los agentes, ¿no? O como tipo de agentes y que podemos utilizar en ese tipo de fuegos. En el caso de cuando vamos a hablar de calor, que es el agente agua, que también hay que considerarlo como un agente de supresión, pero ya enfocado al agente limpio, cuando quieres enfriar, entonces tendrías que evitar que la reacción exotérmica ocurra, porque la reacción exotérmica, una de las características es que genera calor. ¿Cómo evitas eso? Pues enfriando. Enfriando, de esa forma tú vas a poder suprimir. Si tú afectas la cuarto elemento que les comenté, que es eh, la parte de evitar o atrapar esos radicales libres, ¿sí? La reacción en cadena, ya no se genera la reacción exotérmica, por lo tanto, ya no va a haber calor. Implícitamente enfrías. ¿Cuáles son los agentes que van a poder suprimir de esta manera de atrapando radicales? Serían pues los agentes químicos gaseosos, ¿sí? Inicialmente era cloro, fluoruro, ahorita se utiliza más el fluoruro. Eso lo que hace, este fluoruro va a atrapar los radicales libres, evitando que se propague el incendio, ¿sí? Que ya no ocurre en el tiempo. Por lo tanto, evita la reacción en cadena, evitas la reacción exotérmica y vas a evitar el calor, enfriando de esa manera, suprimiendo el incendio. Otra parte sería el oxígeno, ¿sí? En la parte de oxígeno, lo que hacemos es, vamos a inyectar, vamos a proveer agente que sea más pesado. Ese porcentaje de concentración en un volumen determinado tiene que ser mayor. Por lo tanto, con agentes inertes, típicamente es lo que se usa, el nitrógeno, el argón, inclusive el CO2, lo que hace es que en un volumen, esto es bien importante, la parte de la parte de hermeticidad, de que esté confinado, es un volumen determinado. Y por eso necesitamos conocer el volumen, las dimensiones de lo que vas a proteger, y es algo que necesitamos desde un levantamiento, desde el diseño, solicitar. En base a ese volumen, lo que va a hacer es, a través de esos agentes inertes, vas a desplazar el aire que contiene oxígeno, y al no tener oxígeno, entonces vas a afectar el tetraedro del fuego, suprimiendo y extinguiendo el incendio.
con agentes inertes, ¿sí? Y hay varios, el nitrógeno, el argón, por ejemplo, 50-50. Voy a mencionar un poquito de marcas, el Inergen o el Argonate, que viene siendo argón, nitrógeno y CO2, ¿sí? Bueno, en esta parte es sofocando porque ya no va a haber pues oxígeno. Y en la parte de combustible, bueno, pues no es muy necesario utilizar un agente, simplemente pues tomas lo que se está quemando, lo vas a aislar y ahí pues estás quitando el combustible, por lo tanto va a cesar el incendio, ¿sí? Bien, entonces, no sé si me expliqué, esos son generalmente los ejemplos de cómo aplicar los agentes dependiendo de los mecanismos de extinción y cómo afectando o separando esos 4 elementos del fuego puede suprimir. Y vuelvo a amarrar el comentario que hice al inicio. Tenemos que conocer los agentes, tenemos que conocer las propiedades de extinción de cada uno y los riesgos presentes. Si prestaran un poco de atención, el ingeniero mencionaba que antes se utilizaban químicos con cloro, ahora se utilizan más los de flúor. Entonces tenemos ahí una información histórica que les puede servir para que entiendan por qué se ha hecho este cambio en los compuestos químicos. Vamos a la cápsula y volvemos con la pregunta. Este es el dato al paso. Echando mano del artículo Hoja de Ruta de la Semarnat emitido en 2019, aquí te compartimos algunas de las regulaciones ambientales que han impactado el uso de agentes químicos en sistemas de supresión. En 1985 se adoptó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el cual fue ratificado por México el 14 de septiembre de 1987. Esto tuvo un impacto en la reducción y futura salida de los CFCs, es decir, los clorofluorocarbonos. Posteriormente, en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En este nuevo acuerdo se intensificó la regulación y restricción de uso de los agentes clorofluorocarbonos, es decir, CFCs, e incluyó a otros agentes como los hidroclorofluorocarbonados, es decir, los HCFC, bromuro de metilo, halones. En 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto con miras a la reducción de gases de efecto invernadero, evento importante en la industria contra incendios, ya que el segmento de agentes químicos usaba HFCs, por ejemplo, el HFCC 236FA, HFCC 227EA, es decir, FM200 y también el HFC 125, Écaro. En 2005 se aprobó ante la ONU la Agenda 2030, considerada una visión general de sostenibilidad, pues reforzó las regulaciones para disminuir los gases de efecto invernadero, ratificando la salida gradual de los HFCs. En 2016 se llevó a cabo la enmienda de Kigali. Esta se añadió al Protocolo de Montreal para reducir gradualmente el consumo y la producción de HFCs. En 2018, México ratificó su compromiso con tomar acciones apegadas a la enmienda de Kigali para la reducción de la producción de los HFCs. En 2019, entró en vigor la enmienda de Kigali en México y la Semarnat publicó el documento Hoja de Ruta, que es justo el que estamos compartiendo con ustedes ahora, con miras a la reducción hasta de un 80% de los HFCs para el 2045. Por último, respecto a Estados Unidos, a partir del 2027, la Ley de Innovación y Fabricación estadounidense, AIM por sus siglas en inglés, facultará a la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA por sus siglas en inglés, a gestionar los HFC para plantear un programa gradual de prohibición y salida, entre ellos los usados en la industria contra incendios, como por ejemplo el FM200 y el Écaro 25, los más conocidos y los más utilizados. Novec, producto de la empresa 3M,
Fue la marca asociada con el agente extintor FK-5-1-12. Sin embargo, desde diciembre del 2025 dejó de producirse. Un año antes, la compañía emitió un comunicado general declarando el término de la fabricación de sus productos con elementos como PFAS. Pues como pudieron ver ahí en la cápsula, hay algunas regulaciones y tratados internacionales que se encargan de regular la emisión de ciertos componentes a la atmósfera, tanto por su contribución al agotamiento de la capa de ozono, en el caso del cloro, descubierto ahí por Mario Molina hace ya algunos ayeres, como los de efecto invernadero, que contribuyen, como les mencionaba al principio, pues al calentamiento global. Entonces, esperamos que les haya gustado esa cápsula y por favor, ingeniero, le reitero la pregunta para que nos pueda explicar, por favor, dónde se deben colocar estos sistemas, pensando en los de agentes limpios muy particularmente, eh, para que sean pues de la eficacia que esperamos, ¿no? Al proteger un lugar contra un incendio. ¿Dónde lo vas a aplicar? Muy buena pregunta. Donde necesites aplicar estos mecanismos de extinción y que no sea algo colateral. Supongan en los data centers, en equipos de telecomunicación, y bueno, quiero hacer referencia a algunas normas, por supuesto, la NFPA 75 para lo que viene siendo los data centers. Ahí viene información referente a eso de cómo proponer los lineamientos, etcétera. La parte de los equipos de comunicación o telecomunicaciones, NFPA 76, agentes limpios como la NFPA 2001 que ya mencioné, ahí hace referencia a los criterios para proponer sus sistemas. ¿En dónde? Pues, por ejemplo, en lugares donde quieras la continuidad del negocio, que quieras proteger, por ejemplo, los data center o lo que es estos almacenes donde hay mucha información, la nube, etcétera. Entonces, imagínate que se llegan a quedar llegan a quedar bancos, por ejemplo, se llegan a quedar sin estos data centers, entonces pues ahí está en juego la continuidad y el prestigio del negocio, por lo tanto ahí es donde se pone. Y si pones agua o dejas que actúe el agua como la última capa de protección, pues va a dañar ese tipo de sistemas. En museos, en lugares en donde, en museos, galerías, en donde pues el valor del contenido es alto, invaluable, y que Ahí te hablan necesites... Brasil. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que justamente hace más o menos unos 10 años, un poquitito menos, ¿Sí? uno de los museos más importantes de Brasil se quemó. Ah, justo. Bueno, o sea, todo lo que había dentro del museo se quemó justamente Sí, porque la gente dijo, no va a pasar nada y ¡pum! Mucho del material de este país, prácticamente de su civilización en esa parte del mundo, desapareció para siempre. sí, justo esa es una aplicación y uno de, pues, la contraparte de no proteger ese tipo de ocupaciones. En, en donde los equipos son de alto costo también, en el sector industrial, en hospitales, ahí, en esos lugares confinados, ahí es donde podemos proteger con ese tipo de agentes. En cuartos eléctricos también podemos proteger, pues dependiendo de dónde necesites evitar que el agua cree un efecto contraproducente. Sí. Sí, por supuesto. Yo creo que esas cosas son muy importantes, este tipo de conceptos, de especificar este tipo de conceptos. Hace un rato usted mencionó que era importante que nosotros entendiéramos que tuviéramos muy claro cuál es la diferencia y sobre todo cuál es el valor de la supresión de incendios. Habló de que justamente los sistemas de supresión de incendios son, ¿cómo decirlo? No sé si sofisticados, pero sí requieren de un nivel de ingeniería, de un manejo de técnica, de conocimientos, de normativas, de especificidad para poder llevarse a cabo desde el diseño, desde la proyección, desde el dibujo, a partir de recoger la información en el análisis de riesgos. Entonces, bueno, le pediría que
puntualmente si nos puede explicar justamente cómo funciona un sistema de supresión de incendios usando estos agentes limpios. Sí, gracias. Los sistemas sería algo integral, vaya, esa sería como la palabra clave. ¿Cómo funciona? Bueno, típicamente, vamos a hablar primero de lo mecánico, ¿sí? Típicamente, pues tienes un tanque, tienes un lugar donde lo vas a almacenar y eso se almacena de manera líquida. Y después de ahí, a través de la presión, que generalmente se usa nitrógeno, pues se libera por tuberías y por una boquilla o boquillas de descarga. Esa es la parte de lo mecánico. Y en la parte de control se utiliza paneles bien importante, listados, aprobados para los sistemas de supresión de incendio. No cualquier panel, no cualquier producto, sino tiene que estar aprobado para una descarga. Y no todos los productos que se utilizan en alarmas, los paneles de control, están aprobados para este tipo de sistemas. Entonces, ojo con eso, tienen que revisar que esté aprobado para esos sistemas. De ahí, que es el elemento más importante del panel, pues nos vamos a elementos de entrada, lo que son los detectores. Y como anteriormente les mencionaba, pues hay que revisar cuál es el riesgo, qué es lo que se espera. Típicamente pueden ser detectores de humo, fotoeléctricos, pero también una combinación entre detectores de humo y detectores de temperatura para hacer una zona cruzada y hacerlos más seguro. Otro elemento de entrada, esto hablaba anteriormente de los manuales, podría ser estos, no, perdón, hablaba sobre los dispositivos automáticos, pero ahora los manuales, que son esas botoneras de descarga como otro elemento de entrada. Generalmente van en las salidas, en las rutas naturales de escape para poder descargar los agentes. Lo que son los interruptores de las válvulas, los controles, los módulos, otros dispositivos para poder al momento de darle mantenimiento desconectar por un instante o por unos momentos ese mantenimiento. Entonces desconectamos esos equipos. La otra parte pues sería la supervisión de las alimentaciones eléctricas de las válvulas solenoides para las descargas. Entonces pues hay elementos tanto mecánicos como elementos eléctricos para complementar, para lo que es el control, la descarga, la activación de estos sistemas. Ya tengo protegido pues lo que quiero proteger, ese bien valioso. ¿Qué Claro. sigue? ¿Me olvido del sistema o qué sigue? No, por supuesto. Mira, puedes hacer un buen diseño, puedes instalarlo con toda la supervisión, con los equipos listados, aprobados, con la mejor calidad. Sin embargo, si no se le da mantenimiento a esos sistemas, si no hay un comisionamiento, la puesta en marcha de acuerdo a las necesidades del cliente, de acuerdo a la filosofía de operación, que anticipadamente se vio durante la etapa de desarrollo de ingeniería, pues esto puede ser un sistema muy bueno, pero a la larga ya no va a ser funcional. Entonces lo que se requiere es darle esos mantenimientos de acuerdo pues a los manuales de los fabricantes, hacer pruebas, inspecciones de acuerdo pues a las normativas, a las recomendaciones del fabricante para mantener estos equipos funcionando correctamente. Otro punto, esto me refiero pues a los equipos, es capacitar a los usuarios, porque muchas veces nosotros dejamos los sistemas y los responsables son los clientes finales, entonces pues es una responsabilidad compartida, tanto de hacer un buen diseño, proponer los equipos necesarios y con la calidad y aprobación, como también ese equipo darle el mantenimiento necesario. Cristo y yo tuvimos la oportunidad hace 3 años, bueno, no, hace 4 años casi, de visitar un museo muy famoso en nuestro país, un museo muy prestigioso a nivel Américas, es muy, muy conocido. Y en este museo, Dilo, Dulce, di el nombre, no tenemos... Que no se haya publicado el artículo ya no es cosa nuestra, pero visitamos el Museo de Antropología e Historia, sí, Nacional de México y aquí en la Ciudad de México. Ya, perdónenme por la interrupción, digo, ahí sí, ahí les haiga a los que no dejaron que se publicara. Como No, que pero como que hay fibras sensibles, ¿eh?
Sí, Ok, es que Pero fue bueno, lo una que gran quiero visita, la mencionar verdad. a propósito de esta justa interrupción que sí hizo Cristo, justamente en el Museo de Antropología y Historia de la Ciudad de México pusieron un sistema de supresión de incendios bastante sofisticado que fue además comandado por Johnson Controls, por sus especificadores incluso, y notamos justo eso que acaba usted de mencionar, que hubo todo un proceso desde los análisis de riesgo, el scouting que se hizo en las diferentes salas que se querían proteger, los diferentes espacios, las distintas ocupaciones, se consideró a la población flotante y a partir de eso se hizo una proyección con detección con supresión de incendios, básicamente. los sistemas se deben de integrar a que a la notificación, a la supervisión de los sistemas de alarmas, a otras medidas de emergencia como liberación de puertas, cierre de damper, porque todo esto es calculado para un volumen determinado. Si el porcentaje de concentración, este factor, al momento de la descarga no se conserva porque la gente se va a fugar porque no se cerró un ducto de HVAC, entonces el porcentaje de concentración no va a ser el adecuado para poder suprimir el incendio. O podría suprimir el incendio, pero después reiniciar. Se tiene que mantener durante cierto tiempo ese agente y se tiene que descargar generalmente a los 10 segundos, entre 6 y 10 segundos. Pues todo esto es ingeniería. Pero sí coincido con ustedes, o sea, es integrar los sistemas para que desde un sentido holístico pues tenga mucho más valor que por sí solo. Por otro lado, pues hay edificios BMS que tienen este tipo de infraestructuras que podrías controlar otro tipo de operaciones, otro tipo de sistemas, notificar a través de un móvil. Hay varias tendencias o inclusive ya habíamos mencionado de estos, de algunos robots o las tendencias de que ya se puede proteger con ese tipo de mecanismos y no exponer a las personas, sino la supresión a través de robots o a través de algunos otros medios de manera automática. También proponiendo dulces de dispositivos que nos estén dando un mejor tiempo de respuesta, como los detectores de aspiración. Hablaba de detectores puntuales, pero los dispositivos de aspiración pues, van a ser mucho más tempranos en su respuesta. Entonces, buscar tecnologías de ese tipo o eh, la parte de los agentes inertes también, ¿no? Si no nos convence de totalidad la parte de los gases, pues usar, que cada vez es más la tendencia, usar esos agentes inertes. Entonces, pues sí, es una revisión de todo lo que conlleva de vincular otros sistemas de emergencia para que esto sea mucho más importante, ese sistema en cuestión de la respuesta de emergencia. Y no solamente a lo mejor de lo que estás protegiendo, sino de todo el edificio. Y no nomás de todo el edificio, sino también del corporativo. Entonces, eso sería como algo más en la tendencia de los sistemas. ¿Sí? Y aunado Bien. pues a esto de regulaciones ambientales, cuidar que sea amigable con el medio ambiente, todo esto es muy, muy importante. Generalmente los brochures o lo que viene siendo la información más comercial de este tipo de gente se va a ver con fondos color verde, con naturaleza, porque justo es eso, son agentes amigables con el medio ambiente. Otros agentes especiales pueden ser el dióxido de carbono CO2, rige la NFPA 12, polvo químico húmedo, en base a lo que es NFPA 17A, agentes limpios, que es el tema de este podcast, como hemos comentado, rige la NFPA 2001, espuma, que aquí es donde el ejemplo de los diques que contiene clase de fuego B es donde se puede típicamente proteger con espumas y rige lo que es la NFPA 11. Otros sistemas especiales puede ser el agua nebulizada, rige la NFPA 750 y algunos otros, como por ejemplo lo que es los sistemas híbridos, que es en base de agua, que no se comporta como agua y además
que contiene un gas inerte. Aquí la NFPA que rige es la NFPA 770. Pero Dulce, Cristo, esto es una probadita de lo que podríamos abarcar en los siguientes podcasts. Muy bien, pues bueno, eso por ahora sería todo. La verdad es que es un tema súper, súper vasto. Me gustaría Claro. saber si quieres mencionar algo más, Cristo, como para cerrar con el ingeniero. Pues realmente tengo como unas 352 preguntas que hacerle al ingeniero, este, pero digamos que también, como les dije al principio, no queremos abusar del tiempo tanto del ingeniero como de la audiencia, que creo que también el ingeniero Almejo bueno, ha sido muy amable con nosotros al compartir su conocimiento y su tiempo el día de hoy. Lo agradecemos mucho, desde luego, porque además ha sido muy puntual y muy claro en toda la explicación de los conceptos, ¿no? Creo que a cada una de las preguntas que le hemos formulado nos ha respondido con eso y más. Eh, pero pues creo que lo único que diría Dulce y lo único que me quedaría es pues hacer la misma invitación que tú hiciste, ¿no? Que no demos por sentadas las cosas, que justo seamos curiosas incluso cuando lleguemos a un lugar nuevo y no sepamos cómo funcionan los sistemas, preguntar, capacitarnos sobre ese sistema y sobre todo asegurarnos pues de que lo estamos aprendiendo bien para que pues cumpla la función para la que fue diseñada, no solo en el tema de extinción de incendios, ¿no? Creo que aplica en todas las ramas del conocimiento. Tenemos la responsabilidad de nuestra trinchera, de donde nos toca hacer, de crecer en el conocimiento y una capacitación constante, ¿sí? Ponerlo a diario con lo que hacemos, aunque no estemos en diseño, aunque no estemos instalando, pero sí, como dices, Cristo, al menos ver, observar qué es lo que está a nuestro alrededor y si estamos en un lugar seguro. Y eso nos va a ayudar a todos, porque finalmente puede haber un sistema que esté muy completo, pero si no sabemos usarlo, si no sabemos interpretarlo, si no podemos tomar las medidas o no podemos notificar de la manera correcta, pues de poco va a servir el sistema. Entonces, es una responsabilidad compartida. Y pues quiero agradecer a medios como ustedes que nos ayudan a transmitir esto. Estamos en el camino, estamos aprendiendo, pero sobre todo pues con la mejor disposición. Muchas gracias a los dos por por este primer video podcast del año. Quiero pedirles por favor a la audiencia que sigan visitándonos en nuestro sitio web. Recuérdenlo, es www.especificarmagmac.com.mx.